Unas nubes grises se cernían sobre Ciudad de México, prometiendo lluvia y frescor en este sofocante día de octubre. Adelina Ortega estaba sentada en un banco del Parque de San Juan, mirando fijamente el lienzo que tenía delante. Sus finos dedos, manchados de pintura, guiaban el pincel con confianza, creando en el lienzo la imagen del viejo árbol bajo el que estaba sentada. A sus 34 años, Adeline parecía cansada y un poco triste, pero sus ojos marrones seguían brillando con esa fuerza interior que le permitía encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. El cielo se estaba oscureciendo y el aire más pesado por la inminente tormenta, pero Adelina no parecía darse cuenta, totalmente inmersa en el proceso creativo. Tenía que terminar el cuadro antes de que las primeras gotas de lluvia tocaran el lienzo. Últimamente, pintar era lo único que le daba la sensación de libertad y paz que le faltaba en su vida familiar. «Sorprendente», sonó una voz masculina a su espalda. Adeline se sobresaltó y se dio la vuelta. Delante de ella había un hombre alto, de unos 40 años, con ojos oscuros y sagaces y una barba bien recortada. Había auténtica admiración en su mirada. «Siento haberla asustado», continuó. «No podía pasar por alto tanta belleza. ¿Es usted artista profesional?» «Gracias», contestó Adelina discretamente, dejando a un lado su pincel. «Sí, soy artista, aunque últimamente pinto más para mí que para vender. Me llamo Ernesto Fuentes», se presentó el desconocido tendiéndole la mano. «Enseño historia del arte en la universidad. Adelina Ortega». Le estrechó la mano, notando que era cálida y seca. «Tu estilo me recuerda a los últimos impresionistas, pero con una letra especial, muy personal», dijo Ernesto, mirando el cuadro. «Tiene una sensación de anhelo, como si añoraras algo perdido». Adelina miró al hombre sorprendida. Nunca antes nadie había definido con tanta precisión las emociones que ponía en sus obras. «Quizá tengas razón», dijo en voz baja, recogiendo sus pinceles. «Por desgracia, tengo que irme. Creo que pronto empezará a llover». «¿Te acompaño?», se ofreció Ernesto. «Tengo un paraguas y parece que el cielo está a punto de abrirse». «No, gracias». Adelina negó con la cabeza. «Estoy en el coche. He aparcado cerca. Entonces tal vez te vuelva a ver aquí». Había esperanza en su voz. «Suelo pasear por este parque por la mañana». Adeline dudó, pero luego asintió. «Tal vez. A mí también me encanta este lugar». Cuando hubo recogido todas sus pertenencias, se despidió de Ernesto y caminó a paso ligero hacia la salida del parque. Las primeras gotas de lluvia caían sobre sus hombros mientras se acercaba a su coche, el pequeño sedán plateado que ella y su marido habían comprado hacía 3 años. Entonces, aún eran felices. El Café Santa Rosa estaba situado en una calle tranquila del casco antiguo de la ciudad. Adelina eligió una mesa junto a la ventana, con vistas a una plaza empedrada con una pequeña fuente en el centro. Había pedido una taza de chocolate caliente y estaba esperando a su vieja amiga Daniela Solorzano. Daniela llegaba tarde, como de costumbre. En 15 años de amistad, Adelina se había acostumbrado a esta peculiaridad suya y nunca se enfadaba. Sabía que su amiga estaba criando sola a sus 2 hijos después de que su marido muriera en un accidente de coche hacía 4 años. El timbre sobre la puerta tintineó y Daniela entró en el café, una mujer bajita y corpulenta, de vivaces ojos negros y un mechón de pelo rizado recogido en un moño informal. «Lo siento, cariño», exclamó, acercándose a la mesa y abrazando a Adelina. «Miguel volcó su sopa y tuvo que cambiarlo a él y a ella al mismo tiempo. Estos niños me van a llevar a una tumba temprana». Adelina sonrió, devolviendo el abrazo a su amiga. «Está bien. De todos modos llego temprano». Daniela se sentó enfrente y miró detenidamente a Adelina. «Te ves agotada. ¿Pasó algo?» Adelina suspiró. Era exactamente por eso que quería conocer a Daniela. Su amiga siempre veía a través de ella. «Es lo mismo»,
respondió en voz baja. Raúl, es como si cada día se alejara más de mí. Llega tarde, se va temprano, siempre hablando de trabajo, de reuniones, de cenas con compañeros. ¿Crees que está saliendo con alguien?, preguntó Daniela sin rodeos, llamando a la camarera. No lo sé. Adelina puso las palmas de las manos alrededor de la taza, como tratando de calentarse con ella. A veces pienso que sí. Ha cambiado. Se ha vuelto irritable. A menudo me regaña por nada. Y de repente me hace regalos caros y me dice que me quiere. Estoy confundida, Daniela. Hombres, resopló su amiga pidiendo un café y un pastel. Creen que no nos damos cuenta cuando tienen aventuras. Mira, Adele, tienes que hablar seriamente con él. Pregúntale directamente si está saliendo con otra. Lo he intentado. Adeline sacudió la cabeza. Está evitando la pregunta. Dice que me lo estoy inventando, que lo está pasando mal en el trabajo. ¿Has mirado su teléfono?, preguntó Daniela en voz baja. No, dijo Adeline con una mueca. No quiero rebajarme a eso. Si no hay confianza entre nosotros, ¿para qué vamos a estar juntos? Ay, Adela, siempre has sido demasiado noble, suspiró Daniela. Pero a veces tienes que luchar por tu felicidad de todas las formas posibles. ¿Lleváis juntos cuánto tiempo? ¿12 años? 11, la corrigió Adelina. 8 de ellos casados. Ya ves, 11 años no es ninguna broma. Una relación así no se tira por la borda, dijo Daniela con firmeza. Tienes que ser más proactiva. Averigua a dónde va, con quién se reúne después del trabajo. Adelina negó con la cabeza, insegura. ¿Y si descubro algo que no quiero saber? Entonces al menos sabrás a qué te enfrentas. Daniela cubrió la mano de su amiga con la suya. Lo desconocido es lo peor, créeme. Tienes razón, suspiró Adelina. Trataré de hablar con él otra vez esta noche. Hablarle de verdad. Bien por ti, asintió Daniela. Ahora dime, ¿cómo va tu exposición? Te estás preparando para ella, ¿verdad? La conversación derivó hacia temas más neutros, pero Adelina no dejaba de pensar en su marido. Quería mucho a Raúl, a pesar de todos sus problemas. Cuando se conocieron, él era un joven y ambicioso director de una empresa de construcción. Ella era una aspirante a artista que apenas llegaba a fin de mes. Se conocieron en la inauguración de la exposición de un amigo, y Raúl fue el único que compró uno de sus cuadros aquella noche. 2 meses después vivían juntos, y 3 años más tarde se casaron. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Raúl apoyaba su creatividad, estaba orgulloso de sus éxitos, la llevaba a todos los actos culturales de la ciudad. Adelina se sentía protegida y querida. Pero entonces Raúl abrió su propia empresa, las cosas se pusieron cuesta arriba y todo cambió. Estaba menos a menudo en casa, más irritable por las pequeñas cosas, y en el último año se convirtió en un extraño. A veces Adeline sentía que vivía con un extraño. ¿Me estás escuchando? Daniela chasqueó los dedos delante de su cara. Lo siento, dijo Adelina avergonzada. He estado pensando. Se nota, suspiró su amiga. Escucha. Pase lo que pase con Raúl, recuerda que siempre puedes contar conmigo. Si las cosas se ponen muy mal, ven a mí, hay un sitio para ti. Gracias, sonrió Adeline agradecida. Eres una verdadera amiga. Después del café, Adelina decidió pasar por la tienda de arte para comprar nuevos colores. Deambulando entre los estantes, sintió que se calmaba poco a poco. El olor a óleo, aceite de linaza y lienzo fresco siempre la tranquilizaba. Aquí, entre los objetos de arte, se siente en su elemento. Después de elegir unos cuantos tubos de pintura y pinceles nuevos, Adeline pagó y salió. Se estaba haciendo tarde y era hora de ir a casa a preparar la cena para su marido, si es que llegaba a cenar. La gran casa de 2 plantas del lujoso barrio de Polanco recibió a Adelina con el silencio habitual. Raúl y ella se habían mudado aquí hacía 3 años, cuando el negocio de él despegó. Adelina recordaba a su marido mostrándole orgulloso las amplias habitaciones,
hablando de lo acogedora que sería para sus futuros hijos. Aún no tenían hijos. Primero habían decidido esperar a que el negocio de Raúl se fortaleciera, luego lo habían pospuesto por otros motivos. Ahora, Adeline pensaba a veces que habían perdido el momento. Fue a la cocina, sacó la comida de la nevera y empezó a preparar la cena. Pescado al horno con verduras, el plato favorito de Raúl. Cuando terminó, puso la mesa y miró el reloj. Las 8 de la tarde. Su marido solía volver a las 9 o incluso más tarde. Para pasar el rato, Adeline subió a su estudio en el primer piso. Era una habitación luminosa con grandes ventanales que daban al jardín. Allí estaba su caballete, donde guardaba sus lienzos y pinturas, donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando estaba sola. En el caballete había un cuadro casi terminado, el retrato de una anciana de ojos amables. Era la madre de Adelina, que había muerto hacía 5 años de cáncer. Adelina se sentó frente al caballete y cogió un pincel. Trabajar en el retrato la tranquilizaba, le permitía olvidar sus problemas por un rato. Estaba tan absorta que no oyó de inmediato el sonido de la puerta principal abriéndose. Solo cuando se oyeron pasos en el piso de abajo se despertó y miró el reloj. Eran casi las 10. Se secó las manos y dejó a un lado el cepillo. Raúl estaba en el pasillo, quitándose la chaqueta. Alto, delgado, con una barbilla fuerte y cejas pobladas, seguía siendo un hombre muy atractivo. Antes, con solo mirarle, el corazón de Adeline latía más deprisa. Ahora lo miraba con ansiedad y un vago dolor. «Hola», dijo en voz baja. «He hecho la cena». Raúl se volvió y sonrió cansado. «Hola, siento llegar tarde. Tenía una reunión importante con unos inversores». Se acercó y le dio un ligero beso en la mejilla. Olía a colonia cara y un poco a alcohol. «¿Tienes hambre?», preguntó Adelina, tratando de mantener un tono de voz informal. «La verdad es que no», Raúl negó con la cabeza. «Cenamos en el restaurante después de la reunión, pero podría hacerte compañía. No tienes que hacerlo». Adelina sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Ya he comido». Era mentira. Lo estaba esperando para cenar juntos, como siempre habían hecho. «Bien», asintió Raúl sin darse cuenta de su estado. «Luego me daré una ducha y me iré a la cama. Mañana tengo que madrugar». Se dirigió a las escaleras, pero Adeline lo detuvo. «Raúl, tenemos que hablar». Él se dio la vuelta con un destello de irritación en el rostro. «Esta noche no, Adele. Estoy muy cansado». «Siempre estás cansada», dijo con amargura. «Casi nunca nos vemos. Te vas temprano por la mañana, vuelves tarde por la noche. No hablamos, no cenamos juntos, no...» «Estoy pasando una mala racha, ¿sabes?», la interrumpió Raúl. «Este acuerdo con Construcciones Norte me está pasando factura. Si fracasa, perderemos millones». «No se trata solo del trabajo», se acercó Adelina. «Has cambiado, Raúl. Has cambiado. A veces pienso que tienes a alguien». Raúl se quedó inmóvil un momento, luego se rió, demasiado alto y de forma poco natural. «¿Qué tontería es esa? Ni siquiera tengo tiempo para una esposa propia, ni siquiera para una amante». «Entonces, ¿por qué estás tan lejos de mí?». Adelina sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Por qué ya no me hablas de tus asuntos? ¿Por qué ya no pasamos tiempo juntos?». «Ya te expliqué». Raúl se pasó la mano por el pelo en un gesto de impaciencia. «Cuando acabe este asunto tendremos más tiempo el uno para el otro. Quizá incluso nos vayamos de vacaciones, a Europa o al Caribe». «Lo prometiste hace 6 meses», le recordó Adeline. «Y nada ha cambiado, porque el acuerdo se ha retrasado». La voz de Raúl tenía un deje de irritación. «Maldita sea, Adela, te comportas como una niña. Yo trabajo de la mañana a la noche para hacernos la vida cómoda y tú montas una escena porque no estoy en casa lo suficiente». «No estoy haciendo una escena», dijo Adelina en voz baja. «Solo quiero entender lo que pasa entre nosotros». Raúl respiró hondo, claramente tratando de calmarse. «No pasa nada.
Todo va bien. Estoy cansado del trabajo, eso es todo. No nos peleemos, ¿vale? Se acercó y la abrazó, pero Adeline sintió que el abrazo era formal, sin calidez. Está bien, se rindió. Ve a descansar. Raúl le besó la frente y subió. Adeline permaneció de pie en el pasillo, con una sensación de vacío que crecía en su interior. Su conversación siguió el mismo patrón de siempre. Raúl evitaba las preguntas directas, alegando el cansancio y el trabajo, y ella acabó cediendo, sin querer provocar un conflicto. De vuelta a la cocina, Adeline miró la mesa, el pescado y las verduras frías. Todo parecía tan inútil. Guardó mecánicamente la comida en recipientes, lavó los platos y apagó la luz. En el dormitorio, Raúl ya dormía, recostado contra la pared. Adeline se dirigió en silencio al cuarto de baño, cerró la puerta y solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sollozaba en silencio, llevándose la palma de la mano a la boca para no despertar a su marido. Aunque tal vez solo fingía estar dormido para evitar continuar la conversación. Permaneció largo rato apoyada en el lavabo, mirando su reflejo en el espejo. Una mujer de ojos enrojecidos y rostro pálido le devolvía la mirada desde el espejo. Raúl había dicho una vez que era la mujer más hermosa del mundo. Ahora no parecía reparar en ella en absoluto. Después de lavarse la cara con agua fría, Adeline se cepilló los dientes y volvió al dormitorio. Raúl seguía dándole la espalda. Se tumbó con cuidado en su lado de la cama, procurando no hacer ruido. Antes, siempre se habían dormido abrazados. Ahora había una frontera invisible pero tangible entre ellos. Adelina permaneció despierta mucho tiempo, escuchando la respiración acompasada de su marido y pensando en lo que quedaba de su matrimonio. Tal vez Daniela tenía razón, y ella debería comprobar si Raúl tenía a alguien al lado. ¿O era mejor confiar en él y tener paciencia hasta que pasara esta mala racha? Solo se durmió por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaron a atravesar las cortinas. Se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Raúl se había ido a trabajar sin despertarla, como venía haciendo en los últimos meses. Siempre solía darle un beso de despedida, aunque estuviera dormida. Adeline se levantó de la cama, destrozada por una noche en vela. Después de ducharse y tomarse una taza de café cargado, decidió volver al parque. Necesitaba despejarse y dibujar siempre la ayudaba. El parque de San Juan parecía aún más hermoso después de la lluvia de ayer. El follaje de los árboles brillaba a la luz del sol y el aire era fresco y limpio. Adelina se sentó en el mismo banco de ayer y sacó su caballete y su lienzo. Hoy había decidido pintar la fuente del centro del parque, una antigua estructura con leones de piedra de cuya boca manaba agua. Trabaja concentrada, totalmente inmersa en el proceso. Dibujar siempre ha sido para ella no solo un pasatiempo o una profesión, sino una especie de terapia. Cada pincelada, cada imagen que creaba le ayudaba a organizar sus pensamientos, a liberar emociones que no tenían otra salida. «Buenos días», dijo una voz familiar detrás de ella. Esperaba volver a verla por aquí. Adelina se volvió. Ernesto Fuentes estaba de pie a unos pasos de ella, con 2 tazas de café en la mano. «Pensé que necesitarías refuerzos», dijo tendiéndole una de las tazas. «El trabajo artístico requiere energía». Adelina dudó un momento antes de aceptar la bebida que le ofrecía. «Gracias, es muy amable». «Solo café, nada especial», sonrió Ernesto y señaló con la cabeza el caballete. «¿Puedo echarle un vistazo?» «Claro». Adelina se apartó, dándole la oportunidad de ver su obra. Ernesto miró detenidamente el cuadro y dijo: «Tienes mucho talento. Hay algo de Siqueiros en tu técnica, la misma fuerza, la misma dinámica interior. Pero, de nuevo, percibo en él una profunda tristeza. Es como si esta fuente fuera el último reducto de belleza en un mundo que se está destruyendo». Adeline le miró sorprendida. «¿Realmente entiendes de arte?» «Ya te dije que enseño historia del arte», sonrió Ernesto.
Pero no se trata solo de educación. A veces simplemente sientes la obra del artista, resuenas con ella en algún nivel profundo. Tus cuadros me hablan. Adelina dio un sorbo a su café, ocultando una sonrisa avergonzada tras el vaso. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba así de su arte, con sinceridad y comprensión. Raúl no se había interesado por su obra últimamente. Aquella mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Ciudad de México, prometiendo más lluvia. Adelina se levantó temprano. Hacía semanas que no dormía bien. Se tumbó en la cama, mirando al techo y escuchando el silencio de la casa. Raúl se había ido a trabajar antes del anochecer, sin despertarla siquiera para despedirse. Estiró la mano y tocó su almohada, fría como si nunca hubiera vuelto a casa. Adeline se levantó despacio y se acercó a la ventana. Su jardín, normalmente lleno de colores brillantes, parecía hoy descolorido y sin vida bajo el cielo gris, al igual que su matrimonio. Después de desayunar, una taza de café y una tostada sin tocar, Adeline permaneció sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, dando vueltas a su teléfono inteligente entre las manos. La conversación con Daniela no había salido de su mente. Tienes que ser más proactiva. Quizá su amiga tenía razón. Adelina abrió los mensajes de su marido. El último lo había recibido hacía 3 días. Un escueto «se retrasa, no me esperes despierta». Ningún «poacho» ni «te echo de menos». Antes su correspondencia había estado llena de ternura, bromas, pequeños secretos. Ahora son solo avisos comerciales. La decisión llegó de repente. Adelina subió al dormitorio, sacó del armario un vestido azul oscuro que Raúl había calificado una vez como el más bonito de su guardarropa. Completó el look con unos pendientes de perlas, regalo de él por su 5º aniversario de boda, maquillaje ligero, perfume perfumado de jazmín, el pelo peinado con suaves ondas. Al mirarse en el espejo, Adeline intentó ver a la mujer que Raúl había amado. Estaba aquí, un poco cansada, con sombras bajo los ojos y leves arrugas en las comisuras de los labios, pero seguía siendo hermosa. Hoy iría a su despacho. Le sorprendería. Quizá almorzar juntos les ayudaría a sentirse unidos de nuevo, al menos por un rato, para sacar a Raúl del ciclo de reuniones de negocios y devolverle algo de la calidez de antes. Adelina cogió el bolso y las llaves del coche y salió de casa con paso seguro. La oficina de la empresa de Raúl, Construcciones Monteverde, ocupaba las 3 últimas plantas de un moderno centro de negocios en el distrito financiero de la ciudad. La fachada acristalada del edificio reflejaba el cielo gris, haciendo que pareciera que estaba formado por nubes. Adeline aparcó en el aparcamiento subterráneo y tomó el ascensor hasta la planta 22. El espacioso vestíbulo estaba decorado en un estricto estilo minimalista. Paredes grises, muebles negros, algunos cuadros abstractos en marcos metálicos. Nada superfluo, le gustaba decir a Raúl. En el mostrador de recepción había una chica desconocida, joven, con el pelo castaño perfectamente peinado y un maquillaje impecable. «Buenas tardes». Adelina se acercó al mostrador intentando parecer segura de sí misma. «Me gustaría ver a Raúl Monteverde». La chica sonrió amablemente. «¿Tiene cita?» «No, soy su mujer». Adelina sacó su DNI del bolso. «Adelina Ortega». La sonrisa de la secretaria se tensó un poco. «Un momento, señora Monteverde. Voy a llamar...» «No hace falta», dijo Adelina rápidamente. «Quiero darle una sorpresa. ¿Está en su despacho?» La secretaria dudó. «Sí, pero... está reunido con... no tardaré». Adelina ya se dirigía hacia el pasillo que llevaba al despacho de su marido. Solo un momento. Conocía perfectamente el camino, aunque rara vez estaba aquí. Raúl solía invitarla a actos de empresa, presentándola con orgullo a colegas y socios. Pero en el último año, esas invitaciones habían cesado. El pasillo estaba vacío.
Adelina pasó junto a puertas cerradas con carteles. Departamento financiero, departamento de diseño, departamento jurídico. Al final del pasillo estaba el despacho de Raúl, el más espacioso, con vistas a la ciudad. Al acercarse a la puerta, Adeline oyó voces, la risa de una mujer, la voz grave de Raúl. Se quedó inmóvil y puso la mano en el pomo. Su corazón latía con más fuerza. «Una reunión», dijo la recepcionista. «No es de extrañar, ya que Raúl es el jefe de una gran empresa». Respirando hondo, Adeline giró el pomo y abrió la puerta. Lo primero que vio fue la ancha espalda de su marido. Estaba de pie junto a la ventana panorámica, de espaldas a la puerta, y frente a él, apretada contra su pecho, había una mujer joven, muy joven, apenas mayor de 25 años, con una larga melena negra y una esbelta figura vestida con un ajustado vestido rojo. Se besaron, profundamente, apasionadamente, olvidándose de todo. Las manos de Raúl se deslizaron por el cuerpo de la mujer, los dedos de ella recorrieron su cabello. Adeline se quedó petrificada. Todo a su alrededor se volvió irreal, como un mal sueño. No podía moverse, no podía apartar la vista de la escena, ni siquiera podía respirar. Quizás hizo algún ruido, porque de repente Raúl se volvió. Su rostro, enrojecido por el beso, palideció al instante. Adele soltó automáticamente a la mujer y dio un paso hacia su esposa. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» La joven se dio la vuelta y Adeline vio su rostro, hermoso, de pómulos altos y ojos oscuros. No parecía avergonzada ni culpable, más bien molesta por la interrupción del momento. «¿Quién es?», exclamó finalmente Adeline, sintiendo que sus entrañas se apretaban de dolor. «Adelina, escucha». Raúl parecía confuso, lo que no era su comportamiento habitual. «¿No es lo que piensas? ¿No es?» La voz de Adelina se quebró en un grito. «Te vi besándola. ¿Cómo tus manos...?» No pudo terminar la frase. «¿Me presentas a tu mujer, Raúl?», dijo tranquilamente la desconocida, ajustándose el vestido. Adeline desvió la mirada hacia ella. «¿Quién es usted?» «Camila Velarde», sonrió la mujer con superioridad. «Trabajo con Raúl en el Proyecto Norte, y no solo en el proyecto, como ya te habrás dado cuenta». «Camila, basta», dijo Raúl bruscamente, y luego se volvió hacia su mujer. «Adelina, hablemos con calma. Puedo explicarte todo». «¿Explicar?». Adelina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. «¿Qué le vas a explicar exactamente? ¿Desde cuándo? Todas estas reuniones importantes, cenas de negocios, ¿todo ha sido con ella?». Raúl se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mira, no quería que te enteraras así. ¿Quieres decir que querías que me enterara de otra manera?». Adeline sonrió con amargura. «¿O esperabas que no me enterara de nada?». «Iba a decírtelo», intervino Camila. «Solo estaba esperando el momento oportuno». «Cállate». Adelina se volvió hacia ella. «No te atrevas a hablarme. Esto es entre mi marido y yo». «Ex marido», le replicó Camila con calma. «¿O crees que después de que hagas un berrinche te va a elegir?». «Camila, basta». Raúl agarró a su amante por el brazo. «Vete, por favor. Necesito hablar con Adelina a solas. Lo que tú digas». Camila se encogió de hombros. «Llámame cuando hayas terminado». Recogió su bolso de la mesa y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a Adelina, le dirigió una mirada de evaluación y sonrió levemente. Cuando la puerta se cerró tras Camila, se hizo un gran silencio en el despacho. Adelina miró a su marido, tratando de reconocer al hombre que había amado durante 11 años. Parecía extraño. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó por fin. Raúl suspiró. 7 meses. 7 meses. Adeline se dejó caer lentamente en la silla del otro lado de la mesa. «Durante casi un año me has mentido, todos los días. No quería hacerte daño». Se sentó frente a ella. «Simplemente ocurrió,
Trabajamos juntos, dedicamos mucho tiempo al proyecto. Ahórrame los detalles. Alzó la mano, deteniéndolo. No quiero saber exactamente cómo te enamoraste de ella. Lo único que importa es que me traicionaste. A nosotros. Todo lo que había entre nosotros. Yo no te traicioné, objetó Raúl. Todavía te quiero, Adele. Solo que diferente. ¿Diferente?, interrumpió ella. ¿Qué quieres decir con eso? Raúl se levantó y se acercó a la ventana. Tú y yo llevamos tanto tiempo juntos. Nos hemos convertido en hermanos, ¿sabes? No tenemos la pasión, el fuego que solíamos tener. ¿Y eso es culpa mía? Adeline sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. ¿Me engañaste porque te aburrías de mí? No, no, se dio la vuelta Raúl. No se trata de ti. Eres una mujer hermosa, con talento, amable. Pero la vida no se detiene. La gente cambia, sus sentimientos cambian. ¿Y ahora qué? Adeline se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. ¿Quieres divorciarte? Raúl guardó silencio, evitando mirarla. Ya has tomado una decisión, continuó Adelina. La elegiste a ella, a esa Camila. No quiero perderte, dijo Raúl de repente. Eres una parte importante de mi vida. Estuviste conmigo cuando empecé, me apoyaste. No quiero que se acabe. ¿De qué estás hablando? Adelina no entendía a dónde quería llegar. No puedes estar con ella y conmigo al mismo tiempo. Raúl la miró extrañado. ¿Por qué no? Adelina se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Escucha, Raúl se acercó. En Europa, en las grandes ciudades, mucha gente vive de otra manera, no tan conservadora como estamos acostumbrados. Las relaciones pueden ser diferentes, más abiertas, más... ¿Estás sugiriendo que te comparta con ella? Adelina sintió un escalofrío. ¿Lo dices en serio? Piénsalo, dijo Raúl rápidamente, como si temiera que ella no le dejara terminar. Tendrás todo, una casa, estatus, estabilidad financiera. Podrás practicar tu arte sin preocuparte de nada. Podré pasar tiempo con los dos. El sonido de la bofetada resonó en el despacho. Raúl retrocedió, sujetándose la mejilla. Adeline lo miró con indisimulado disgusto. Tú ni siquiera te das cuenta de lo insultante que es eso. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Que quiero tu dinero, tu casa, tu viviseisho? Casi escupe la última palabra. Te quería, Raúl. A ti, no a todo esto. Adel, cálmate. Raúl parecía confuso. Solo estaba sugiriendo una opción que podría convenir a todos. ¿A todos? Adeline rió con amargura. ¿Te refieres a ti? Así podrías dormir bien con una joven amante y no sentirte como un canalla por haber dejado a tu mujer. Sacudió la cabeza. No, Raúl, no funcionará. Me marcho. Se volvió hacia la puerta, pero Raúl la agarró del brazo. Espera, al menos discutámoslo. No tomes decisiones precipitadas. Suéltame, dijo Adeline en voz baja pero con firmeza. No tengo nada que discutir con un hombre que propone matrimonio a su mujer. Recogeré mis cosas y me iré esta noche. ¿A dónde irás? Raúl no le soltó la mano. Piénsalo bien, Adele. No tienes casa propia, tus cuadros apenas se venden. Es mejor ser pobre, pero conservar la dignidad. Adelina le arrancó la mano. Adiós, Raúl. Salió del despacho sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sintió las miradas del personal. Debían de haber oído los gritos, pero ahora no le importaba. En el vestíbulo, Adeline se cruzó con la recepcionista que la miró con simpatía. Así que lo sabía. Quizá todos los presentes sabían lo de la aventura del jefe con la joven empleada. Todos menos su mujer. Al salir del edificio, Adeline respiró profundamente el aire húmedo. Empezaba a llover, una ligera llovizna. Se quedó en la escalera del centro de negocios, mirando al cielo gris, y se sintió extrañamente vacía. Ni lágrimas, ni rabia, solo vacío y cansancio.
Adelina subió al coche, sacó el teléfono y marcó el número de Daniela. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedo quedarme contigo un rato?» La casa de Adelina y Raúl la recibió con un silencio opresivo. Subió despacio las escaleras hasta el dormitorio y miró a su alrededor. Aquella habitación había estado asociada a tantos recuerdos, felices, íntimos, entrañables. Ahora era como si todos se hubieran cubierto de cenizas, hubieran perdido su brillo y su significado. Adeline sacó una maleta grande del armario y empezó a meter cosas en ella. Solo lo esencial: ropa, zapatos, productos de higiene. Dejó las joyas, la mayoría regalos de Raúl, y ahora le resultaba físicamente desagradable tocarlas. En su estudio guardó con cuidado algunos cuadros inacabados, pinceles y pinturas. El resto podía esperar. Lo importante ahora era salir de aquí lo antes posible. Cuando hubo recogido lo básico, Adeline se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que descubrió la infidelidad de su marido, se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteaban por sus brazos y caían sobre su regazo. No trató de contenerlas ni de enjugarlas, simplemente se sentó y lloró, lamentando el fin de su matrimonio, de su amor, de una parte de su vida. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó abrirse la puerta principal. Raúl había llegado a casa antes de lo habitual. Por supuesto quería encontrarla aquí, para intentar discutir la situación de nuevo. Enjugándose rápidamente las lágrimas, Adeline cogió su maleta y bajó las escaleras. Raúl estaba en el pasillo con un aspecto desacostumbradamente vulnerable y confuso. «¿De verdad te vas?», preguntó mirando la maleta. «Sí», respondió Adeline brevemente. «Mira, me he pasado». Raúl dio un paso hacia ella. «Lo que sugerí es que no quería perderte». «No importa». Adelina dejó la maleta en el suelo. «Ya me perdiste en el momento en que decidiste cambiar». «La gente comete errores», insistió Raúl. «Podríamos intentar arreglar las cosas, ir a un consejero familiar». «¿Y Camila?», preguntó Adelina. «¿Estás listo para romper con ella?». Raúl se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Eso pensé», asintió Adelina. «Quieres comerte el pescado y no atragantarte con la espina, pero no funciona así, Raúl, al menos no conmigo». «¿A dónde irás?», volvió a preguntar. «No es asunto tuyo». Adelina cogió la maleta. «Me pondré en contacto contigo a través de un abogado para hablar de divorcio». «¿Divorcio?». Raúl parecía sorprendido, como si hasta ahora no hubiera creído que la cosa fuera tan seria. «Adela, no nos precipitemos. Adiós, Raúl». Adelina pasó junto a él en dirección a la salida. «Espera». Volvió a agarrarla del brazo. «No puedes irte así como así. Esta también es tu casa». «Suéltame». Adelina le miró directamente a los ojos. «O llamo a la policía». Algo en su mirada hizo que Raúl retrocediera. Observó en silencio cómo ella salía de la casa y se dirigía a su coche. Solo cuando arrancó el motor salió al porche. «Ya volverás», gritó tras ella. «No irás a ninguna parte sin mí». Adeline no contestó. Salió del patio sin mirar atrás y se dirigió a casa de Daniela. Daniela vivía en un pequeño piso en el casco antiguo de la ciudad, con sus 2 hijos, Miguel, de 10 años, y Rosa, de 7. Cuando Adelina llamó al timbre, cargada con su maleta y sus bolsas, los niños abrieron la puerta y gritaron: «¡Llegó la tía Adela!». Daniela se asomó a la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Mira quién está aquí», abrazó a su amiga. «Pasa, estoy preparando la cena». «Gracias por recibirme», dijo Adelina en voz baja mientras los niños corrían a su habitación. «¿De qué estás hablando?». Daniela le hizo un gesto con la mano. «Siempre puedes contar conmigo. Ponte cómoda en la habitación de invitados y luego me cuentas lo que ha pasado». La habitación de invitados era pequeña pero acogedora. Una cama, un armario, un pequeño escritorio junto a la ventana.
Adelina dejó sus cosas y se reunió con Daniela en la cocina. Daniela le puso delante una taza de té caliente. Cuéntame. Adelina describió en detalle todo lo que había sucedido: la visita a la oficina de su marido, el descubrimiento de él con su amante, su conversación, su increíble propuesta de hacer un trío. «¡Qué cabrón!», dijo Daniela sacudiendo la cabeza. «Siempre supe que había algo raro en él, demasiado suave, demasiado seguro de sí mismo. Los hombres así no saben ser fieles». «Estaba ciega», dijo Adeline con amargura. «Todas las señales estaban delante de mis ojos: los retrasos en el trabajo, la falta de interés por mí, el cansancio constante, el conjunto clásico de un marido infiel. Y yo le creía, le justificaba». «No te culpes», Daniela puso la mano en el hombro de su amiga. «Le querías y confiabas en él. Eso no tiene nada de vergonzoso». «Pero ¿cómo no me di cuenta?». Adelina negó con la cabeza. 7 meses, Daniela. 7 meses que volvió a casa después de estar con ella. Me miró a los ojos y me mintió. A los hombres se les da bien mentir cuando se trata de sus secretitos sucios. Daniela se sirvió un poco de té. Mi Jorge, que en paz descanse, tampoco era un santo. Seguro que tenía aventuras cuando viajaba por negocios, pero al menos tenía la decencia de no traer a sus amantes a casa y pedirme que lo compartiera con ellas. «Ahora no sé qué hacer», admitió Adelina. «Le conté lo del divorcio, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. No tengo dinero para un buen abogado y Raúl seguramente contratará al mejor». «No te preocupes por eso ahora», Daniela le apretó la mano. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ya arreglaremos lo del divorcio. Conozco a un abogado que puede aconsejarte». «Gracias». Adeline sonrió débilmente por primera vez en todo el día. «No sé qué habría hecho sin ti». «Lo que hacen todas las esposas abandonadas», dijo Daniela con un guiño. «Emborracharte sola y provocar un incendio en su armario». Ambas rieron, aunque la risa de Adeline fue más bien un sollozo. La cena transcurrió en un ambiente relativamente relajado. Los hijos de Daniela adoraban a la tía Adela y le contaban las novedades del colegio. Adelina los escuchaba, sonreía, hacía preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Después de cenar, cuando los niños se habían acostado, las amigas se sentaban en el pequeño salón con vasos de vino. «¿Sabes qué es lo más ofensivo?», dijo Adeline tras un largo silencio. «Cuando lo vi con ella, sentí algo más que el dolor de la traición. Sentí vergüenza. Vergüenza de no ser lo bastante joven, lo bastante guapa, lo bastante interesante para él». «Eso son tonterías», dijo Daniela con firmeza. «Eres una mujer preciosa. No eres tú, es él. Su egoísmo, su incapacidad para apreciar lo que tiene». «Es tan joven», continuó Adelina, como si no hubiera oído a su amiga. «Apenas tiene 25 años. Vi cómo la miraba, con tanta hambre. Hacía mucho tiempo que no me miraba así. Los hombres de mediana edad suelen sentirse atraídos por las chicas más jóvenes». Daniela se encogió de hombros. «Creen que si consiguen una belleza joven, rejuvenecerán. Es su miedo a envejecer, su miedo a la muerte. Es patético». Ha pasado una semana desde que Adelina dejó la casa que compartía con Raúl. 7 días en la pequeña habitación de invitados de Daniela. 7 noches en vela mirando al techo, tratando de entender cómo su vida había ido cuesta abajo tan rápido. La mañana comenzó con el ruido habitual. Daniela preparando el desayuno, los niños preparándose para ir al colegio, peleándose por el baño, incapaces de encontrar sus libros de texto. No hacía mucho, Adeline había observado este ajetreo con diversión. Visitando a su amiga, siempre había pensado que algún día su casa sería igual de ruidosa, igual de llena de vida. Ahora estaba tumbada con la manta sobre la cabeza, sin ganas de levantarse y unirse a la vorágine de la vida familiar ordinaria que nunca volvería a tener. «Adele». Daniela abrió la puerta en silencio. «¿Estás despierta? He hecho café».
Adelina se sentó en la cama tratando de parecer alegre. Gracias, ya voy. Cuando la puerta se cerró detrás de su amiga, suspiró pesadamente. Otro día que superar. Se puso una bata y entró en el cuarto de baño. Una mujer pálida, con ojeras y la mirada apagada, la miraba desde el espejo. Adeline apenas se reconocía. Apenas tocó su comida en el desayuno, revolviendo su café y mirando fijamente a un punto. «Tienes que comer», dijo Daniela en voz baja cuando los niños se fueron al colegio. «Llevas una semana como una sombra». «No puedo». Adelina sacudió la cabeza. «No puedo tragar ni un bocado». «Mira», Daniela se sentó frente a ella. «Sé que estás dolida, que te sientes traicionada, pero no puedes castigarte así. Anoche volviste a llorar, te oí». Adelina se avergonzó. «Lo siento. No quise molestarte». «No es eso». Daniela le cubrió la mano con la suya. «Solo estoy preocupada por ti. Tienes que recomponerte y seguir adelante». «No sé cómo», admitió Adelina en voz baja. 11 años, 11 años de mi vida han sido una mentira». «No todo fue mentira», replicó Daniela. «Tuviste buenos momentos, solo que Raúl resultó ser un hombre débil que no supo apreciar lo que tenía». Adelina tomó un sorbo de café que hacía rato se había enfriado. «¿Sabes? Hoy voy a ver a mi padre». «¿A ver a don Silvio?» Daniela levantó las cejas, sorprendida. «¿Estás segura? ¿No has hablado con él desde... ¿Cuánto tiempo? ¿2 años?» «3», la corrigió Adelina. «No desde que criticó a Raúl en nuestro aniversario de bodas. Dijo que los hombres como él nunca serían hombres de verdad porque solo pensaban en el dinero y el poder». «Y tenía razón», resopló Daniela. «Sí», suspiró Adeline. «Solo yo me puse del lado de mi marido. Estaba enfadada con mi padre. Y él me dijo que la puerta de su casa siempre estaría abierta cuando me diera cuenta de que tenía razón». Sonrió con tristeza. «Ese día parece haber llegado. Creo que se alegrará de verte», asintió Daniela. «Don Silvio es un hombre duro, pero te quiere, y no es de los que dicen «te lo dije». «Lo sé». Adelina se levantó de la mesa. «Gracias por el desayuno. Ahora me voy para estar de vuelta antes de esta noche». «Tómate tu tiempo». Daniela hizo un gesto con la mano. «Quédate en casa de tu padre si quieres. Los niños y yo podemos encargarnos». Adelina abrazó a su amiga. «Eres la mejor amiga que alguien podría pedir. No sé cómo agradecerte por todo. Solo vuelve a la vida». Daniela le dio unas palmaditas en la espalda. «Será suficiente». La finca de don Silvio Ortega se encontraba en las afueras de la Ciudad de México, en un hermoso lugar rodeado de montañas. La casa estaba construida al estilo tradicional mexicano. 2 plantas, con patio, paredes blancas y tejado de tejas rojas. Silvio la había comprado hacía 30 años cuando su negocio de materiales de construcción había empezado a florecer. Adelina aparcó el coche en la puerta y se quedó sentada largo rato, recobrando la cordura. Habían pasado 3 años desde la última vez que estuvo aquí. 3 años de tensas conversaciones telefónicas en días festivos, de felicitaciones de cumpleaños y de Navidad durante el trabajo. Todo porque su padre tenía razón sobre Raúl y ella no quería admitirlo. Finalmente, salió del coche y llamó al timbre de la puerta. El ama de llaves, una anciana Consuela, contestó casi de inmediato. «Mansión Ortega, ¿quién es?» «Soy Adelina, Consuela», respondió. «La hija de don Silvio». Hubo una pausa, y luego un grito de júbilo. «Señorita Adelina, qué alegría. Entra, entra rápido». La puerta se abrió, y Adeline siguió el camino empedrado hasta la casa. Todo estaba igual que en su infancia. Las mismas flores de vivos colores en macetas, los mismos naranjos en tinas, los mismos mosaicos en las paredes de la casa. En la entrada la esperaba Consuela, una mujer menuda, rellenita, de rostro arrugado y ojos amables. Llevaba 25 años en la casa de los Ortega y era casi un miembro más de la familia. «Señorita Adelina», abrió los brazos. «¿Cuánto tiempo sin verla? Don Silvio se pondrá muy contento».
Adelina abrazó a la anciana. Hola, Consuela. Yo también me alegro de verte. ¿Está tu padre en casa? Sí, sí, está en su estudio. Consuela la condujo al interior de la casa. Siempre trabaja por la mañana. Le diré que has llegado. No, la detuvo Adelina. Iré yo misma. Quiero darle una sorpresa. Consuela asintió comprensiva. Por supuesto, señorita. Ya conoce el camino. Mientras tanto, le prepararé algo de comer. Adelina recorrió el amplio salón, decorado al estilo tradicional. Muebles de madera oscura, telas de colores vivos, cuadros de paisajes mexicanos. Nada había cambiado aquí desde la muerte de su madre. Silvio mantenía la casa como cuando ella vivía. El estudio de su padre estaba al final del pasillo. Adelina llamó suavemente. «Adelante», dijo una voz familiar y autoritaria. Abrió la puerta y vio a su padre ante el enorme escritorio. A pesar de sus 68 años, Silvio Ortega seguía siendo un hombre robusto, de pelo espeso, aunque canoso, y penetrantes ojos oscuros. Levantó la vista de sus papeles y se quedó inmóvil al ver a su hija. «¿Adeline?» Se levantó lentamente de la mesa. «Hola, papá», dijo en voz baja con lágrimas en los ojos. Silvio dio un paso rápido hacia ella y la abrazó con fuerza. «Hija mía, por fin has vuelto». Adelina no pudo soportarlo y rompió a llorar, enterrándose en el hombro de su padre. Todas las emociones que trató de contener salieron. Silvio le acarició la espalda diciendo suavemente: «Ya, ya, ya, todo está bien, pequeña. Papá está aquí. Todo va a salir bien». Cuando hubo pasado la primera oleada de lágrimas, Silvio se apartó y miró a su hija con atención. «¿Qué te pasa? Has adelgazado, tienes ojeras. ¿Te ha hecho daño ese bribón?» Adelina asintió, incapaz de hablar. Lo sabía. El rostro de Silvio se ensombreció de ira. «Ven y siéntate. Puedes contármelo todo». Se sentaron en los sillones junto a la ventana. El padre sirvió a su hija un poco de brandy de la jarra que había sobre la mesa. «Bébetelo, te ayudará a calmarte». Adeline bebió un sorbo, sintiendo cómo el ardiente líquido bajaba por su garganta. Poco a poco se calmó y pudo contárselo todo a su padre: el distanciamiento de Raúl, sus sospechas, su visita a la oficina y encontrarlo con su amante, su chocante propuesta de hacer un trío. A medida que ella contaba su historia, el rostro de Silvio se iba ensombreciendo. Cuando Adelina terminó, golpeó con la palma de la mano el brazo de la silla. «Sinvergüenza, sabía que no era digno de ti desde el principio. Estos nuevos ricos carecen de familia, de tribu, creen que el dinero les da derecho a todo». Tomó aire, tratando de calmarse. «Lo siento, hija mía. Tendría que haberme mantenido firme. No debí dejar que te casaras con él». «No es culpa tuya, papá», sacudió Adeline la cabeza. «Yo le quería. No te habría hecho caso aunque hubieras insistido más». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Silvio. «Le he dicho que quiero el divorcio», contestó Adelina. «Ahora vivo con Daniela, pero no sé por dónde empezar. No tengo dinero para un buen abogado». «No te preocupes por eso», dijo Silvio con firmeza. «Yo tengo dinero y contactos. Conseguiremos al mejor abogado de la ciudad. Ese cachorro no recibirá ni un céntimo más de lo que le corresponde por ley». «Ahora es un hombre muy poderoso, papá», dijo Adelina. «Tiene contactos en el gobierno, en los círculos empresariales». «¿Conexiones?». Silvio se rió entre dientes. «Tengo más conexiones en esta ciudad que nadie. Construí mi negocio cuando todavía estaba debajo de la mesa». Miró a su hija con atención. «Pero esa no es la cuestión. Te hizo daño, Adeline, y yo no perdono a quienes hacen daño a mi familia». Había una nota acerada en la voz de su padre que Adeline recordaba bien de su infancia. Solo hablaba así cuando estaba realmente enfadado. Sabía que Silvio no se andaba con rodeos. Si estaba decidido a vengarse de Raúl, lo haría. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. «Justicia», respondió Silvio brevemente. «Ahora vamos a desayunar. Probablemente Consuelo ya habrá puesto la mesa».
Y luego descansarás. Necesitas recuperar fuerzas. Durante el desayuno su padre le preguntó sobre su vida, su trabajo, sus planes para el futuro, todo menos Raúl. Adeline respondió con contención, sin mencionar su difícil estado emocional. Su padre siempre le había enseñado a ser fuerte. Los Ortegas no se rinden, le gustaba decir. Después del desayuno, Silvio la acompañó a la que siempre había sido su habitación en esta casa. Descansa, hija. Tengo que hacer unas llamadas. Adelina se acostó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Su padre siempre había sido su protector, su apoyo. Incluso cuando hacía 3 años que no hablaba con él, sabía que si la llamaba, vendría corriendo a ayudarla. Esa confianza nunca la había abandonado. Con esos pensamientos, cayó en un sueño profundo y sin sueños, el primero que había tenido en muchos días. Adeline se despertó cuando llamaron a la puerta. Estaba anocheciendo fuera de la ventana. Había dormido todo el día. Señorita Adelina. La voz de Consuela sonó amortiguada a través de la puerta. Don Silvio me pidió que le dijera que la cena estará servida en media hora. Gracias, Consuela, dijo Adelina. Enseguida bajo. Se sentó en la cama, sintiéndose descansada por primera vez en mucho tiempo. Dormir en casa de sus padres tenía un efecto curativo en ella. Se levantó y se dirigió al espejo. Las ojeras eran menos visibles y el rubor había vuelto a sus mejillas. Al bajar al comedor, Adeline encontró a su padre hablando por teléfono. Habló en voz baja pero con firmeza. Sí, Rodrigo, me doy cuenta de que es una gran petición, pero nunca te he pedido favores personales antes. Sí, se trata de mi hija. Por supuesto, le estaré muy agradecido. Mañana a las 10 en su oficina. Estupendo, allí estaré. Terminó la conversación y se volvió hacia su hija. Ah, ahí estás. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Adelina se sentó a la mesa. ¿Con quién hablabas? Con el gobernador Rodrigo Valenzuela, respondió Silvio con calma. Estudiamos juntos en la universidad y luego le ayudé a financiar su primera campaña electoral. ¿Por qué llamaste al gobernador?, preguntó Adelina con recelo. Silvio sonrió significativamente. Digamos que tu marido está a punto de tener algunas dificultades de negocios. Papá, ¿qué estás tramando? Adelina frunció el ceño. Nada ilegal, no te preocupes, señaló Silvio a Consuela mientras empezaba a servir la cena. Solo estoy ayudando a Raúl a darse cuenta de que no debe hacer daño a mi hija. No quiero que hagas nada extremo, dijo Adelina con cautela. No te preocupes, comenzó a comer Silvio. Nadie saldrá lastimado, físicamente al menos, pero tu marido debe darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Adelina sabía que era inútil discutir. Cuando su padre tomaba una decisión, no se echaba atrás. Ella solo podía esperar que su venganza no fuera más allá de la ley. Durante la cena, la conversación giró hacia temas más neutros. Silvio le preguntó por la exposición que estaba preparando, le preguntó en qué cuadros estaba trabajando ahora. Adelina contestó, tratando de parecer entusiasmada, aunque ni siquiera había tocado sus pinceles en los últimos días. Después de cenar pasaron al salón, donde Silvio les sirvió a él y a su hija un vaso de vino a cada uno. Quiero que te instales aquí, dijo sentándose en el sillón frente a ella. En esta casa hay sitio de sobra, y este siempre ha sido tu estudio. No sé, papá, sacudió Adeline la cabeza. Estoy acostumbrada a estar sola. Una cosa no impide la otra, dijo Silvio. Serás igual de independiente, solo que no tendrás que pagar el alquiler, y el lugar de Daniela ya es estrecho con 2 niños. Adelina pensó en la propuesta. De hecho, vivir en casa de Daniela había sido incómodo durante mucho tiempo. Su amiga apenas llegaba a fin de mes, criando a sus hijos con un modesto sueldo de maestra de escuela, y no iba a volver a casa de Raúl. De acuerdo, aceptó finalmente, pero solo temporalmente, hasta que me recupere. Por supuesto, asintió Silvio complacido.
Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras y marcharte cuando estés preparada. Guardó silencio un momento y luego añadió: Mañana voy a ver al gobernador. ¿Quieres venir conmigo? No, Adeline negó con la cabeza. Prefiero volver a casa de Daniela, recoger mis cosas y despedirme. Y tal vez ir al parque. Hace mucho que no pinto, y allí tartamudeó recordando a Ernesto Fuentes, a quien había conocido antes de que su vida diera un vuelco. ¿Qué le pasa? Silvio la miró atentamente. Nada, sonrió Adelina. Solo recordé que no había terminado el cuadro que empecé en el Parque San Juan. Entonces, por supuesto que termínalo, asintió su padre. El arte siempre ha sido tu salvación en tiempos de necesidad. ¿Recuerdas cómo pintabas día y noche tras la muerte de tu madre? Sí, respondió Adeline en voz baja. Lo único que la salvó entonces fue el lienzo y las pinturas. Tal vez la salven ahora. La velada transcurrió en una conversación tranquila. Su padre no la presionó, no le preguntó más sobre Raúl, y Adeline lo agradeció. Cuando subió a su habitación se sentía mucho mejor que por la mañana. Tumbada en la cama, pensó en mañana, en lo que le diría a Daniela, en cómo empaquetaría sus cosas de la casa en la que había vivido con Raúl durante 8 años, y en el parque, donde podría reencontrarse con Ernesto, el hombre que veía en sus cuadros lo que otros no veían. La mañana era clara y soleada. Adelina se levantó temprano, con energía. Después de desayunar con su padre, fueron en direcciones diferentes. Él a reunirse con el gobernador, ella a ver a Daniela. «Llámame cuando termines con tus asuntos», le dijo Silvio, despidiéndose con un beso en la mejilla. «Yo también volveré temprano esta noche. Podemos cenar juntos». «Está bien, papá», lo abrazó Adelina. «Gracias por todo». «Es mi deber, hija mía», respondió Silvio con seriedad. «Es mi deber protegerte. Fracasé hace 3 años, pero enmendaré ese error. El trayecto hasta la casa de Daniela duró cerca de 1 hora. Su amiga acogió la noticia de la mudanza con comprensión. Pensé que don Silvio te pediría que volvieras a casa. Y es lo correcto, ahora necesitas apoyo. Gracias por acogerme en estos momentos de necesidad», abrazó Adelina a su amiga. «No sé qué habría hecho sin ti». «Vamos», dijo Daniela. «Somos amigas, y siempre estaremos la una para la otra, aunque te vayas a vivir con tu padre». Adelina recogió sus pocas pertenencias y las cargó en el auto. Luego decidió ir al parque. Quería terminar la pintura que había comenzado y tal vez encontrarse con Ernesto allí. Pensar en él le provocó una leve sonrisa. En estos días difíciles, el recuerdo de alguien que admiraba su trabajo era uno de los pocos puntos positivos. El parque de San Juan estaba lleno de gente, madres con sus hijos, parejas de ancianos que paseaban por los senderos, estudiantes que leían libros en los bancos. Adelina encontró su sitio habitual, un banco bajo un viejo roble con vistas a la fuente. Sacó su caballete y sus pinturas y empezó a trabajar en el cuadro que había empezado hacía más de 1 semana. Dibujar siempre la tranquilizaba. Concentrándose en el juego de luces y sombras, en la mezcla de colores, en la creación de una imagen, podía olvidarse de sus problemas durante un rato. El mundo se reducía al lienzo que tenía delante y, en ese pequeño mundo, era dueña de sí misma. «Has vuelto», dijo una voz familiar detrás de ella. Empezaba a preocuparme. Adeline se dio la vuelta. Ernesto Fuentes estaba de pie a unos pasos de ella, con 2 tazas de café en la mano, igual que la última vez. «Pensé que estarías enferma», continuó acercándose. «Venía todas las mañanas, pero no estabas. He tenido problemas familiares», respondió Adelina discretamente, aceptando el café que le ofrecían. «Muchas gracias». «De nada». Ernesto se sentó junto a ella en el banco mirando su cuadro. Siguió trabajando en la fuente. «Es aún más expresiva». Adelina asintió, tomando un sorbo de café. «Sí, creo que por fin he captado el estado de ánimo adecuado. ¿Ves estas sombras?
Crean una sensación de inquietud, de incertidumbre, como si existiera una fuente en la frontera de los mundos. Ya veo, asintió Ernesto con gravedad. Hay algo nuevo en tu técnica, algo más personal, más doloroso. La miró detenidamente. Perdona que sea brusco, pero parece que has pasado por algo difícil. Adeline le miró sorprendida. Eres muy observador. Un hábito profesional, sonrió Ernesto. Cuando estudias arte durante años, empiezas a ver la conexión entre la condición del artista y su obra. Guardó silencio un momento y luego añadió: si necesitas a alguien con quien hablar, sé escuchar. Adeline vaciló. Ernesto era casi un extraño, pero había algo en sus ojos, en su forma de hablar, que le hizo confiar en él. Mi marido me engañó, dijo al fin. Le pillé con su amante en su despacho. Nos separamos. Ernesto guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: lo siento, debe de haber sido duro para ti. Sí. Adelina apartó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Fue especialmente duro darse cuenta de que 11 años de relación no significaban nada para él. Un hombre que no puede apreciar a una mujer como tú probablemente no sea amigo del sentido común. Habían pasado 3 días desde que Adeline se había mudado a casa de su padre. 3 días llenos de tranquilas conversaciones durante la cena, largos paseos por el jardín y horas pasadas en el viejo estudio del primer piso donde pintaba, vertiendo su dolor y frustración sobre el lienzo. Silvio no la apresuró a hablar del futuro, del divorcio, de las formalidades legales. Era como si le diera tiempo para recuperarse antes de la siguiente batalla. Aquella tarde Adelina terminó su trabajo antes de lo habitual. El nuevo cuadro, una silueta oscura de una mujer frente a un mar embravecido, estaba casi terminado. Guardó el pincel y dio un paso atrás, mirando su creación. Había tanta rabia en ella, tanta fuerza desenfrenada, que se sorprendió. Antes, su obra era sobria, de líneas suaves y colores armoniosos. Ahora el lienzo parecía un extraño, una mujer que no tenía miedo de sus emociones, de su rabia. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo Adeline, limpiándose las manos en un trapo. La puerta se abrió y Silvio apareció en el umbral. Vestía un austero traje azul marino, camisa blanca y corbata, como solo se vestía para las reuniones importantes. «Hija, tenemos que hablar», dijo entrando en la habitación. Adelina se puso tensa. «¿Pasa algo?». Silvio se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. «Recibí una llamada de Rodrigo Valenzuela esta mañana. El gobernador firmó personalmente una orden para suspender todos los proyectos de construcciones Monteverde debido a numerosas violaciones de las leyes fiscales y laborales». «Papá, ¿qué has hecho?». Adeline dio un paso atrás. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Silvio con calma. «Enseñarle a ese chico que no puede abusar impunemente de mi hija». «Pero eso es demasiado». Adelina sacudió la cabeza. «Arruinaste su negocio». «No arruinado, sino detenido», la corrigió Silvio. «Aunque, lo admito, esto es solo el principio. En cuanto las autoridades inspectoras empiecen a indagar más, encontrarán muchas más cosas interesantes sobre su negocio». Se quedó callado un momento y luego añadió: «Además, se lo merece por algo más que por hacerte daño. Su negocio está metido de lleno en asuntos turbios. Solo he acelerado lo inevitable». Adeline se desplomó en la silla. No sabía que estuviera infringiendo la ley. La gente como Raúl siempre busca la salida fácil. Silvio sacudió la cabeza. Construyó su imperio sobre arena, y ahora la arena empezaba a desmoronarse. Adelina guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Una parte de ella estaba conmocionada por la acción decisiva de su padre, pero la otra, la parte que aún sufría por la traición de su marido, sentía una sombría satisfacción. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora vamos a su casa y hablamos del divorcio», dijo Silvio con firmeza. «Esta noche.
Aún no sabe nada de la decisión del gobernador, pero pronto lo sabrá, y es mejor que estemos allí cuando ocurra. ¿Por qué? Adeline miró sorprendida a su padre. Podría enviarle los documentos a través de su abogado. Porque Ortega mira a los ojos a quienes considera enemigos, habló Silvio en voz baja, pero había acero en su voz. Quiero que entienda que nadie puede hacer daño a mi hija y quedar impune. Adelina respiró hondo. Sabía que era inútil discutir con su padre cuando él ya había tomado una decisión. Está bien, dijo finalmente. Iré contigo, pero solo para negociar el divorcio, no para vengarme. Lo que tú digas, hija, asintió Silvio, pero había algo en sus ojos que hizo dudar a Adelina de la sinceridad de sus palabras. Estate lista a las 8. Mi chofer nos llevará. Cuando su padre se fue, Adelina permaneció sentada, inmóvil, pensando en la próxima reunión. La idea de volver a ver a Raúl era inquietante y dolorosa, pero tal vez esta conversación era realmente necesaria para aclarar las cosas, para decir todo lo que no se había dicho, para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Se levantó y se dirigió a su armario. ¿Qué ponerse para una reunión así? No un vestido de novia, por supuesto, sonrió malhumorada, pero tampoco ropa informal. Al final, optó por un vestido granate oscuro de corte austero, elegante pero no llamativo. Se peinó con un estilo sencillo pero elegante. Se maquilló ligeramente, resaltando sus ojos. Al mirarse en el espejo, Adeline intentó reconocer a la mujer que la miraba. Era ella, y, sin embargo, no era ella. Algo había cambiado en su mirada, en la línea de sus labios, en su postura. Era como si una parte de ella hubiera muerto con su matrimonio y hubiera sido sustituida por algo nuevo, aún sin formar, pero ya presente. A las 8 de la tarde bajó las escaleras. Silvio la esperaba en el vestíbulo, tan en forma y decidido como siempre. Junto a él, Adelina se sintió segura, una sensación que Raúl le había dado alguna vez, pero que ella había perdido hacía tiempo en su matrimonio. ¿Estás lista?, preguntó el padre. Tan lista como puedo estar, respondió Adelina, echándose el chal sobre los hombros. Salieron de la casa. Un Mercedes negro con chófer los esperaba en la puerta. Todo el camino hasta la casa de Raúl transcurrió en silencio. Adelina miró por la ventanilla la ciudad que pasaba, las luces del atardecer de Ciudad de México, y pensó en el extraño giro que había dado su vida en las 2 últimas semanas. Cuando el auto dobló por una calle conocida, Adelina sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. No tardaría en ver la casa que había compartido con Raúl durante 8 años, la casa donde había sido feliz, la casa que había abandonado con el corazón roto. ¿Qué pasa?, preguntó de pronto Silvio mirando hacia adelante. Adelina siguió su mirada y vio que muchos coches caros estaban aparcados fuera de su casa. Las ventanas estaban muy iluminadas y de las puertas abiertas de la terraza salía música. «Parece que tu marido está de fiesta», dijo Silvio sombríamente. «No pierde el tiempo». Adelina permaneció en silencio, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Su vida se desmoronaba y Raúl se divertía como si nada, como si sus 11 años de matrimonio no significaran nada. El chofer estacionó el Mercedes en la vereda y Silvio ayudó a su hija a salir del auto. «¿Quizá podríamos volver otro día?», sugirió al ver su estado. «No», respondió Adelina con firmeza. «Ya que estamos aquí, terminemos con esto». Caminaron hacia la casa. La música subía de volumen, se oían voces y risas. Adelina tocó el timbre, pero nadie abrió la puerta. Probablemente debido al ruido, los dueños no escucharon el llamado. Entonces sacó las llaves del bolso, las mismas que había usado cuando esta también era su casa. La puerta principal se abrió y el ruido de la fiesta se abatió sobre ellos en su totalidad. La casa que Adeline siempre había mantenido en perfecto orden estaba ahora llena de desconocidos con copas en las manos. Fumaban, reían, bailaban,
sin prestar atención a los dos recién llegados. «Vamos», Silvio tomó a su hija bajo el brazo. «Vamos a buscar a tu marido». Atravesaron el vestíbulo hasta el salón, una gran habitación con ventanas panorámicas que daban al jardín. Había aún más gente, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de noche. En el centro de la sala, rodeado de aduladores, estaba Raúl. Decía algo en voz alta, gesticulando con su vaso de whisky. A su lado, apretada contra su costado, estaba Camila, con un vestido rojo brillante de escote profundo, radiante y triunfante. Adeline se quedó helada, contemplando la escena. Hacía solo 15 días, ella era la dueña de la casa. Ahora era otra mujer la que dirigía el lugar, como si borrara todo rastro de su presencia. Raúl fue el primero en darse cuenta. Su rostro cambió, la alegría desapareció, sustituida por la cautela. ¿Adelina? Se separó del grupo de gente y caminó hacia ellos. ¿Qué haces aquí? Buenas noches, Raúl, dijo Adelina con calma, aunque su interior estaba lleno de ira. Veo que no pierdes el tiempo. Tenemos una reunión de negocios. Raúl miró a Silvio. Don Silvio, no esperaba verle. No me sorprende, contestó Silvio secamente, teniendo en cuenta cómo ha tratado a mi hija. Camila se acercó a ellos cogiendo a Raúl bajo el brazo con mirada posesiva. ¿Qué pasa aquí, cariño? ¿Quiénes son estas personas? Sabes muy bien quién soy, dijo Adelina con frialdad. La legítima esposa del hombre con el que te acuestas. Varios invitados que estaban cerca se volvieron en su dirección con interés. Raúl miró a su alrededor, nervioso. No montemos una escena. Si quieres hablar, podemos hacerlo en el estudio. ¿Por qué?, preguntó Camila en voz alta. ¿Tienes miedo de que tus amigos se enteren de lo que le hiciste a tu mujer? No, quiero que se entere todo el mundo. Camila alzó aún más la voz. ¿Tu mujer ha venido a montar un escándalo? Déjala. No tengo nada que ocultar. Te quiero y tú me quieres. Todas estas personas, rodeó la sala, están aquí para celebrar nuestro compromiso. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Adeline se puso pálida. ¿Compromiso? Desvió la mirada hacia Raúl. Le has pedido matrimonio. Ni siquiera hemos iniciado los trámites de divorcio. Raúl parecía avergonzado. Adela, te lo iba a decir. Camila y yo decidimos no esperar. ¿No esperar? Adelina no podía creer lo que escuchaba. Me traicionaste, me engañaste, y ahora esto. ¿Acaso tienes conciencia? La música se había detenido. Ahora todos los invitados miraban abiertamente el drama que se desarrollaba. Camila se acercó a Adelina. Escucha, dijo con simpatía fingida. Sé que estás dolida, pero tienes que dejarlo ir. Raúl ya no te quiere, me quiere a mí, y si le quieres de verdad, le dejarás ser feliz. No te atrevas a hablarme de amor, replicó Adelina en voz baja pero con firmeza. No tienes idea de lo que es. Sé lo suficiente, sonrió Camila con superioridad. Lo suficiente como para saber que Raúl nunca fue verdaderamente feliz contigo. No eras más que un peldaño en su carrera, la hija de un hombre poderoso, una esposa favorecida, por el momento. Se acercó al oído de Raúl y le susurró algo. Su expresión cambió de fastidio a determinación. Se enderezó y dijo en voz alta: Adeline, te pedí que no montaras una escena, pero ya que insistes, seré franco. Nuestro matrimonio fue un error hace mucho tiempo. Te has convertido en una carga que me arrastra. Me has hecho sentir como un viejo. Fuera de mi casa, vieja. Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Adeline se quedó helada, impresionada por la crueldad de aquellas palabras. Nunca, ni siquiera en las peleas más graves, Raúl le había hablado así. Fue en ese momento cuando Silvio Ortega se adelantó. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos tronaban. No debiste hacer eso, muchacho. Raúl se tensó. Sabía que Silvio Ortega era un hombre poderoso y peligroso cuando se trataba de su familia. Don Silvio, empezó conciliador,
Comprendo sus sentimientos, pero esto es entre Adelina y yo. No, replicó Silvio. En el momento en que insultaste a mi hija, se convirtió en algo entre tú y yo. Hizo una pausa, mirando a los silenciosos invitados. Señoras y señores, permítanme presentarme. Silvio Ortega, el padre de Adelina. He venido hoy aquí para comunicarle a mi yerno dos noticias. Una, mi hija va a pedir el divorcio, y yo me encargaré personalmente de que reciba todo lo que le corresponde. Segundo, a partir de mañana, todos los proyectos de Monteverde Construcción están suspendidos por el gobernador Rodrigo Valenzuela, un viejo amigo mío. Un susurro excitado recorrió la habitación. Raúl se puso pálido. ¿Qué has dicho? Ya me has oído, sonrió Silvio, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tu negocio está siendo investigado. Delitos fiscales, evasión de cotizaciones sociales, soborno de funcionarios. La lista es larga, y me encargaré personalmente de que cada delito sea investigado hasta el final. Raúl se adelantó. No puedes hacer eso. Tengo contactos, amigos poderosos, que se dispersarán como ratas de un barco que se hunde, continuó Silvio con severidad. ¿Crees que tus supuestos amigos arriesgarán su reputación por ti? Sacudió la cabeza. Niño ingenuo, puedes despedirte de tu lujoso estilo de vida, de tus proyectos, de tus ambiciones. Se acabó. Camila, que seguía de pie junto a Raúl, se puso pálida. Le miró preocupada. Raúl, ¿es verdad? No, claro que no. Raúl intentó parecer seguro, pero le temblaba la voz. Don Silvio va de farol. No puede... Comprueba tu correo, lo interrumpió Silvio sacando un smartphone del bolsillo. La notificación oficial debería haber llegado hace una hora. Y aquí está la confirmación de mis fuentes. Tu proyecto principal, el complejo residencial Vista Real, acaba de perder su permiso de construcción. Los inspectores vendrán mañana al lugar. Raúl cogió su teléfono y empezó a comprobar frenéticamente su correo electrónico. Su rostro se volvía más y más confuso a cada segundo que pasaba. Finalmente, levantó la vista. Ha habido un error. Llamaré al ministro y lo solucionaremos. No te molestes, Silvio negó con la cabeza. El ministro no coge el teléfono, ni el gobernador, ni el alcalde, ni todos aquellos que, ayer mismo, te daban la mano y te prometían apoyo. Camila se apartó de Raúl como si de repente se hubiera convertido en un leproso. ¿De qué va todo esto, Raúl? Dijiste que tu negocio estaba en auge, que viviríamos de lujo. Lo haremos, cariño. Raúl intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. Son dificultades pasajeras, solo un malentendido. Los invitados empezaron a dispersarse. Nadie quería verse envuelto en un escándalo de esta magnitud. Raúl vio impotente cómo sus Blow abandonaban la fiesta uno a uno, murmurando disculpas inarticuladas. Adeline observaba el derrumbamiento del mundo de su marido. No sintió alegría ni triunfo, solo fatiga y una extraña desolación, como si le estuviera ocurriendo a alguien que no fuera ella. Vamos, hija mía, la tomó del brazo Silvio. No tenemos nada más que hacer aquí. Adelina asintió, pero antes de irse se acercó a Raúl, que estaba parado en medio de la habitación vacía con el teléfono en la mano, todavía sin creer lo que estaba pasando. ¿Sabes qué es lo más triste, Raúl?, le dijo en voz baja. Te quería de verdad, con todo mi corazón. Y si hubieras venido y me hubieras dicho que ya no me querías, que querías el divorcio, te habría dejado marchar, sin dramas, sin venganzas. Simplemente te habría dejado ir porque te amaba. Pero elegiste la mentira, la traición y la humillación. Y ahora estás cosechando las consecuencias de tu elección. Adele, por favor, ayúdame. Habla con mi padre, te escuchará. Adeline negó con la cabeza. Adiós, Raúl. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida donde la esperaba su padre.
Al pasar junto a Camila, que miraba su teléfono con cara de confusión, Adelina se dio cuenta de que ya se estaba quitando el anillo del dedo que al parecer le había regalado Raúl hacía poco. «Es tuyo», le dijo a Camila. «Espero que sean felices juntos, aunque dudo que te quedes con él ahora que está arruinado». «Eso no es verdad», murmuró Camila, pero sus ojos ya estaban llenos de pánico. «Se puede arreglar, ¿no?». Adelina no contestó. Salió de la casa que había sido su hogar durante 8 años y no miró atrás. Un chofer los esperaba en la calle. Silvio ayudó a su hija a subir al auto y luego se acomodó a su lado. «¿A casa?» «Sí, papá», respondió Adelina en voz baja. «A casa». El coche arrancó. Adelina miró por la ventanilla, pero no vio las calles que pasaban. Estaba absorta en sus propios pensamientos. Algo había terminado hoy, algo importante que había formado parte de su vida durante años. Aunque el dolor no había desaparecido del todo, sintió un extraño alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «¿Te encuentras bien?», preguntó Silvio mirando a su hija detenidamente. «No», respondió Adelina con sinceridad. «Pero lo estaré, con el tiempo». Silvio le tomó la mano. «Estoy orgulloso de ti, hija. Has demostrado más dignidad de la que podía esperar, más de lo que este hombre merecía». «Gracias, papá». Adelina sonrió débilmente. «Por estar a mi lado, por protegerme. Siempre», dijo Silvio con seriedad. «Siempre te protegeré, pase lo que pase». Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la que el mundo de Adelina había dado un vuelco total. 3 semanas llenas del papeleo del proceso de divorcio, interminables llamadas de abogados, tardes tranquilas en casa de su padre y horas pasadas en su caballete en su viejo estudio. Esa tarde soleada, Adelina estaba sentada en una mesa de la acogedora cafetería La Flor, cerca del Parque de San Juan. Se arreglaba nerviosamente el pelo y miraba el reloj. Ernesto llegaría en cualquier momento. Su relación se había desarrollado gradualmente. Después de aquella memorable conversación en el parque, cuando ella le había hablado de su matrimonio roto, se habían visto más a menudo, primero solo para hablar de arte, luego para pasear juntos, y ayer Ernesto la había invitado a cenar de verdad por primera vez. Adelina aceptó, pero sugirió quedar en un café durante el día. Los restaurantes nocturnos le parecían demasiado íntimos, demasiado complacientes en esta fase de su relación. «¿Estás pensando en algo agradable?», sonó una voz familiar y Adelina levantó la vista. Ernesto estaba de pie frente a ella, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Parecía un poco preocupado, lo que tranquilizó a Adelina de un modo extraño. No era la única que estaba nerviosa. «Solo pensaba en la vida», respondió ella, aceptando las flores. «Gracias, son hermosas». «Me he dado cuenta de que prefieres las cosas sencillas a las refinadas», se sentó Ernesto enfrente. «También en tu pintura hay esa naturalidad, una falta de pretensión». Adelina sonrió, aspirando el aroma de las flores. «Eres muy observadora». «Una deformación profesional», se encogió de hombros. «Un historiador del arte debe ver los detalles». «Te ves diferente», dijo Ernesto de pronto, mirándola atentamente. «Hay una especie de calma interior, confianza». Adelina pensó en sus palabras. «Quizá tengas razón. El último mes ha sido el más duro de mi vida, pero también el más liberador. Es como si por fin me hubiera quitado de encima el peso que arrastré durante años sin darme cuenta. Pasé por eso después de mi divorcio». «¿Estuviste casada?». Adeline se sorprendió. Hablaban mucho de arte, de la vida, pero apenas se contaban historias personales. 5 años, asintió Ernesto. «Fue hace mucho tiempo. Éramos demasiado jóvenes, demasiado diferentes. Pero estoy agradecido por aquella experiencia, me enseñó mucho». Adelina miró a su compañero con renovado interés. Ernesto Fuentes era todo lo contrario de Raúl. Tranquilo, reflexivo, no buscaba impresionar ni demostrar su superioridad. En sus ojos vio un genuino interés por lo que decía,
por lo que sentía. De repente, Adeline se dio cuenta de que aquello se parecía cada vez más a una primera cita de verdad, con emoción, con pasos tentativos hacia el otro, con el deseo de saber más. Había tenido citas así con Raúl hacía mucho tiempo, pero su recuerdo se había borrado con los años de matrimonio, perdido en la rutina y la decepción. ¿En qué piensas?, preguntó Ernesto, dándose cuenta de que estaba pensativa. Estaba pensando... Adelina hizo una pausa y luego se decidió. Pienso que es como una primera cita. ¿Y sabes qué? Me siento bien. Ernesto sonrió cálidamente, abiertamente. Esperaba que lo vieras así. Y si no te importa, me gustaría que le siguiera una segunda, y una tercera, y todo el tiempo que haga falta para conocerte de verdad. Adeline sintió que un ligero rubor subía a sus mejillas. A sus 34 años, de repente se sintió como una jovencita experimentando su primer flechazo. «Me gustaría», dijo en voz baja. Ernesto le cubrió suavemente la mano con la suya, y Adelina no se apartó. Por la ventana de la cafetería se veía la vida habitual de la ciudad, gente que se apresuraba a hacer sus cosas, coches que pasaban por la calle, nubes que flotaban lentamente en el cielo. Pero para Adelina era como si el tiempo se hubiera ralentizado, centrado en ese momento, en ese contacto.